y tenemos con gran esfuerzo algunos de nosotros, terminaremos tal vez marcados por una sociedad. Tal vez nuestra foto nunca aparezca en la revista de Time Magazine como el pastor del siglo o del año. Tal vez la televisión nunca mencione su nombre. Pero acuérdese de algo muy importante, aunque no aparezca en las cosas materiales, asegurémonos que nuestro nombre está en el libro de la vida, que es lo más importante. Y que cuando ya los años se vayan acercando hacia nosotros y sepamos que eminentemente algo va a suceder en nuestra vida, podamos decir, he terminado mi carrera. Pero algo muy importante no es solo terminar la carrera, sino que necesitamos guardar la fe. No importa lo que venga, algunas ocasiones la muerte puede ser instantánea, otras veces puede ser prolongada y dolorosa. Cualquiera que sea de las dos, no veamos a la muerte como una enemiga, sino la veamos como un vehículo que nos lleva hacia la eternidad y conocer al que nos amó y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amados estudiantes, la carrera es larga, pero tiene que tener pasión para poderla correr. Tiene que tener ese deseo en su corazón. Sufrirá probablemente estorbos, podemos decir, en el camino que el enemigo querrá ponerle, decepciones también en el camino, tal vez traiciones a su vida, pero nunca abandone la carrera que ha empezado. Termine su carrera, amado pueblo. Que eso es lo más hermoso. Que al final de nuestra jornada, como el apóstol Pablo, ahí metido en un calabozo, esperando que Nerón se acercara a su vida, probablemente que fuera arrojado a los leones, o que simplemente, podríamos decir, no simplemente, pero pudo haber sido quemado también en la entrada a Roma vivo. Sin embargo, dice la historia que cuando él sintió que la muerte había llegado a su vida, se paró con ánimo y con fuerza. Caminó lo que tenía que caminar, probablemente la media milla que caminó hacia el lugar donde estaba ya preparada la muerte para él. Pudo haber sido tal vez la milla más larga de su vida, aunque él recorrió miles y miles de millas para llevar el evangelio, pero la media milla que iba a correr para su muerte inminente, la hizo caminando como un buen soldado. Tal vez en su mente corrieron aquellos cuadros hermosos de ver al pueblo de Dios cuando se rendía a los pies del Señor, aquellas instrucciones que le daba a sus discípulos de él. Tantas cosas tal vez corrieron bajo su mente, esas fotos inolvidables de ver a aquellos hombres, mujeres transformadas por el poder de Dios, aunque tal vez sus amigos no estuvieron cerca para darle una despedida a su vida. Él sabía que ángeles estaban caminando y que Dios lo estaba esperando en la eternidad. Y dice la historia que Nerón dio la mano para que él fuera cortada la cabeza. Se inclinó y la guillotina le cayó en la cabeza. Así como su cabeza rodó, el evangelio no se detuvo, porque el evangelio no está basado en humanos. Dios es el que da el llamado, Dios guarda el llamado, Dios cuida el llamado, y Dios le ayudará a usted y a mí a terminar el llamado. Incline su rostro en esta tarde. Padre, gracias por este hermoso grupo de hermanos y hermanas que felizmente, Señor, se están graduando en este día. Mi pastor, el que no se graduaba del AVI, no podía enseñar en una escuela, en la escuela dominical. Entonces ahí empezó el deseo, y me acuerdo mi pastor Héctor Vélez, quien tuve la oportunidad, muchas gracias, tuve la oportunidad de estudiar, y él me dio el privilegio de poderlo hacer. Así de que todo empezó como un sueño. Póngase de pie en esta tarde en reverencia a la palabra de Dios. Tengo una cita que quiero compartir con ustedes muy conocida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 9.
Si lo tiene. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué es en realidad la vida en el ministerio? Es la pregunta y a veces la interrogación para muchos. Segundo Timoteo 4, 9, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando puedas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Oramos, Padre, para que en esta tarde caiga en tierra fértil. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Úsame para la gloria de tu nombre. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde. Una de las grandes interrogantes para nosotros, los que están graduándose, los que tienen el deseo, aspiración de alcanzar un ministerio dentro de la iglesia, quiero darles algunos consejos prácticos a través y a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, nos damos cuenta que su llamado trajo para la iglesia uno de los hombres más apasionados para el ministerio. Su vida dio un giro inexplicable, que con solo haber escuchado, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? De ahí en adelante se convirtió en un hombre incansable en su vida ministerial, fundando iglesias y escribiendo cartas. Después de una larga trayectoria, se encuentra en sus últimos días, cuando escribe su última carta a Timoteo, cansado, ya anciano y metido en un calabozo frío. Espera con ansias partir hacia su morada celestial. Aunque Pablo veía su muerte como algo inminente, sin embargo pensaba aprovechar hasta el último momento su vida para servir al Señor. De alguna manera, la celda en la que él sufría su encarcelamiento servía en aquellos días como centro de operaciones en el cual él seguía dirigiendo a sus colaboradores. Por eso, en los próximos versículos encontraremos una rápida sucesión de referencias personales asociadas a actitudes y lugares que nos darán una idea de la amplitud del ministerio que Pablo coordinaba desde aquella cárcel y las dificultades con las que se enfrentaba. De alguna manera, al pasar, él reveló a Timoteo que era necesario también darle información actualizada sobre la situación espiritual, las actividades y la ubicación de ciertos hombres y mujeres que colaboraron con Pablo en su ministerio. Y a lo largo de la escritura nos daremos cuenta que todos dentro del ministerio, hermanos, necesitamos colaboradores. No se puede trabajar en el ministerio y crear un ministerio solo, o un pastor solo, o una pastora sola. Se necesitan siempre colaboradores en la obra del Señor. Necesitamos, por ejemplo, como un Timoteo, que esté siempre al pendiente de las necesidades del pastor. Un hombre que esté a la disposición, cualquiera que sea la circunstancia. Y si le tocara dejar su zona de confort a Timoteo, que es necesario que viaje a otro lugar, es necesario tener Timoteo dentro de las iglesias también. Ya en su última etapa, el apóstol Pablo escribe su última carta en segunda de Timoteo y le recuerda a él lo importante que ha sido para su vida. Aunque lo escogió de muy joven, lo entrenó en el ministerio, le dio parte de su vida y su ministerio, que ahora se siente satisfecho al saber
que ahí se encuentra un hombre al que él puede llamar, y llamarlo no solamente mi discípulo, pero también puede llamarle mi amigo en el ministerio. En medio de su soledad, en medio de aquel frío, en medio de aquel calabozo romano, Pablo anhela volver a renovar su comunión con su amado hijo Timoteo, aunque la distancia era demasiado larga, pero él anhela siempre el deseo de alcanzar a ver. Es más, su corazón late de alegría al saber y escribir esta carta, sabiendo que su amado discípulo, su compañero, aquel personaje que se había encargado mucho acerca de él, está ansioso también de poderlo esperar, y el saber que él llegará con unas palabras probablemente de aliento, o algunas ocasiones, hermano, las palabras son menos, pero un abrazo de amistad, una palabra de afecto también vienen a afectar nuestra vida. Menciona también a un hombre llamado Demas, que en contraste con Timoteo, el apóstol menciona ahora a otro de sus colaboradores llamado Demas, que en otro tiempo había sido su ayudante, digno de confianza. De hecho, acompañó al apóstol durante su primer encarcelamiento en Colosenses 4, versículo 14. Pero ahora Pablo lamenta, ahora con tristeza, porque le había desamparado amando a este mundo y se había ido a Tesalónica. No dice que se había apartado de la fe, solamente dice que Demas se apartó de él, y el cual trajo un dolor, podemos decir, al saber que había decidido moverse a otro lugar mientras que él lo necesitaba a su lado. El ministerio también, en algunas ocasiones habrán hombres y mujeres que nos abandonan. Habrán hombres y mujeres que se alejarán de nosotros, no porque tal vez se vayan al mundo, simplemente tal vez porque su deseo ha sido cambiar tal vez de alguna iglesia, de algún ministerio. Pero sobre todas las cosas tenemos que mantener la seguridad que aunque nos encontremos tal vez con esos personajes Demas, tenemos que aprender a amarlos también y recibirlos si algún día vuelven otra vez a casa. Porque más adelante Demas vuelve a regresar a los caminos, podemos decir, del apóstol Pablo, en los cuales no se le olvidó en ninguna parte también los sufrimientos que tuvieron juntos. La obra del ministerio, necesitamos a Timoteos, y en algunas ocasiones necesitamos a Demas también, aquellas personas que a veces en alguna parte de nosotros confiamos, pero en alguna parte de nuestra vida nos pueden abandonar. Y en esos momentos de abandono podemos sentirnos tal vez traicionados porque hemos dado nuestra confianza a alguna persona, pero en algún momento ha partido. Pero la seguridad que tenemos de alguna forma que algún día volverán a regresar a casa a nuestro lado una vez más. Menciona también a Crescente y a Tito. A Crescente no aparece en ningún otro pasaje, y Tito parece ser que era el que había finalizado la obra que había encomendado en Creta. Mire qué privilegio. Pablo le encomienda a Tito y le dice: te encargo de esta obra que está en Creta. Y Tito se quedó ahí evangelizando, continuando con la sana doctrina. Y eso le ayudó a él también en su crecimiento espiritual. En algunas ocasiones no habla de que anduvo cerca de él en los viajes muy cercano a él, pero sin embargo él se acuerda de Tito, se acuerda de este hombre que también estuvo a su lado. Menciona un cuarto personaje llamado Lucas. De todos los colaboradores de Pablo, solo Lucas se mantuvo cerca de él todo el tiempo. El ministerio, hermanos, es uno de los oficios o profesiones más difíciles para poder sacar adelante. La revista Time Magazine sacó en cierta ocasión los 4 trabajos más difíciles del mundo. Número 1 puso ser presidente de una nación. Número 2 puso ser el director de un hospital. Número 3 puso el ser director de un centro de detenciones. Y número 4 puso el ser pastor de una iglesia. Una revista secular, Time Magazine, que haya mencionado el ministerio como uno de los trabajos más difíciles para sacar adelante. Sin embargo, cuando el llamado viene de parte de Dios, pase lo que pase, la tormenta que llega, usted y yo tenemos que mantenernos centrados en el llamado que Dios ha depositado en nuestra vida.
No hay una escuela que lo prepare a usted para el ministerio y le diga, lo vamos a hacer pastor. No hay una escuela a usted que le diga, lo vamos a entrenar por si alguien lo traiciona o por si alguien hace eso en contra suya. Estos estudios lo van a ayudar. Es solamente, hermano, a través de la presencia de Dios en nuestras vidas que logramos salir adelante, y no porque seamos hombres Superman o tengamos ciertos poderes. No, es simplemente la gracia y la misericordia de Dios. Lucas nunca se apartó de él. Es más, dice la historia que probablemente ahí en ese calabozo donde se encontraba el apóstol Pablo, ya cansado, viejo, podemos decir, anciano, cargado de tantas marcas en el evangelio a través de las traiciones, de los azotes, de muchas formas, Lucas fue el único que siempre estuvo a su lado, dándole probablemente no solo una palabra de aliento, sino como un médico sanando las heridas que a él tenía en su cuerpo. De igual forma, amada iglesia, necesitamos ese tipo de hermanos dentro de la iglesia. Usted que se está graduando, probablemente su deseo, su aspiración sea el ministerio. Recuerde que necesita hombres y mujeres que estén siempre al lado apoyando el ministerio. Aunque es difícil en algunas ocasiones, se hace imposible. Como decían los hermanos, si en el estudio queremos tirar la toalla, imagínense en el ministerio. Hay días que usted no se quiere levantar. Hay días que en algunas ocasiones el apóstol Pablo tampoco quería hacer tal vez el trabajo que Dios le había encomendado en sus manos. Pero a la misma vez, por eso él escribe el libro de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. ¿Por qué? Porque en medio del dolor y la prueba, él solamente sabía que la mano de Dios era la única que lo podía sacar adelante. Eso no es de extrañarse que Lucas se mantuvo siempre cerca de él. Siempre un hombre que estuvo adelante, enfrente, al lado, ayudando y apoyando el ministerio que había entregado el Señor en sus manos. Luego menciona un hombre llamado Marcos. Sin embargo, aunque la ayuda de Lucas era realmente importante, pero todavía era necesaria la presencia de otros colaboradores que pudieran atender adecuadamente las necesidades espirituales de los creyentes que estaban en Roma y en otras zonas. Esta es la razón por la que le pide a Timoteo que cuando vaya a verle, lleve con él a Marcos. Esto nos hace suponer que este se encontraba en algún punto a lo largo del viaje que Timoteo iba a hacer en su camino hacia Roma. Ahora bien, observemos que Pablo dice, Marcos le es útil en el ministerio. Todos, hermanos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos necesarios, pero no indispensables. Si usted se pone en las manos de Dios, cualquiera que sea su posición, desde recoger un papelito hasta decorar una iglesia o ayudar en la preparación del altar o el sonido, Dios lo ha puesto con un diseño especial, porque usted y yo necesitamos ayudar para que la obra de Dios avance. Por eso se recuerda al apóstol Pablo de este hombre llamado Marcos, aunque más adelante dice, cuando iban a comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevárselo con ellos, pero a Marcos, algo que el apóstol Pablo en ese momento se opuso a que Marcos partiera con él. Vamos a tener desacuerdos en el ministerio, hermano, los vamos a tener. Quisiéramos que todos estuvieran de acuerdo en lo que hacemos, pero lamentablemente Dios nos ha hecho individuales con ideas diferentes, y en algunas ocasiones no nos vamos a poner de acuerdo, pero no significa que la obra va a parar. Al contrario, eso nos sirve como reto a cada uno de nosotros para seguir hacia adelante y poder entender que las cosas de Dios se hacen bajo el designio de Él, y que cuando a veces en algunas ocasiones no nos ponemos en cuenta, Dios obrará para que haya una reconciliación y poder trabajar juntos para llevar a cabo la obra del Señor. Eso fue lo que sucedió en la vida de Marcos. Fue al final que él dijo, tráeme a Marcos, aunque en un tiempo tal vez no estuvimos de acuerdo, pero ahora sí quiero acercarlo hacia mí una vez más para hacerle entender que es útil en la obra del Señor. Un sexto personaje que menciona es Tíquico.
Tíquico es también otro de los colaboradores del apóstol que conocemos a través de los viajes misioneros. Por ejemplo, sabemos que era de Asia y que había acompañado a Pablo en su último viaje a Jerusalén. También fue portador de las cartas que el apóstol escribió a los colosenses y a los efesios. En ellas Pablo se refiere a él como un hermano amado, fiel ministro en el Señor. Miren la expresión que usa un hombre que tuvo la experiencia que ningún ser humano ha alcanzado a tener, de llegar hasta el tercer cielo y volver a descender a la tierra. Él le dice, y se refiere a estas palabras muy bonitas de Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, dentro de las iglesias. A usted que se está graduando, necesita encontrar hermanos como Tíquico, que siempre estarán fiel a su lado. Tal vez en alguna ocasión, como le dije, no nos pondremos de acuerdo en alguna área, pero necesitamos hombres que sean fieles al ministerio del Señor y que comprendan las misiones que Dios ha depositado en los siervos de Dios. Algunas instrucciones que le va dando, y con esto voy terminando. Le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carlos. Ya el apóstol Pablo estaba cansado, el calabozo se estaba haciendo más helado, y él le pide a su amado hijo, a su amado discípulo, tráeme la capa que dejé en Troas. Dice la historia que probablemente esa capa era de algún tipo de animal que le iba a servir como protección para el invierno que se aproximaba. Pero a la misma vez, la inminente muerte se acercaba también a su vida, y él presentía que tarde o temprano iba a llegar a su lado la muerte, pero él quería estar listo también y preparado. Otra cosa que le recuerda a él, le dice, no solamente que trae de Troas la capa, pero también le dice dos cosas: tráeme los libros y mayormente los pergaminos. Eso demuestra, hermano, que no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, es menester seguir aprendiendo. No podemos sentarnos en unos laureles y decir, ya terminé la primera etapa o la segunda, las que usted termine. Sea, hermano, un aprendedor de la palabra todo el tiempo. Que su deseo en su corazón, esos ríos de agua viva, estén siempre fluyendo adentro. Y cada vez que usted y yo abramos las escrituras, venga a ser un ungüento para nuestra vida. Le dice, tráeme los libros. Me es necesario seguir aprendiendo acerca de aquel que me llamó, acerca de la ley, acerca del Torah. Necesito constantemente refrescar mis pensamientos. Por eso le recomendamos, amada iglesia, amados estudiantes, hagan su librería. Todo lo que ustedes puedan alcanzar a su mano, echen mano. Les va a servir más adelante. Ahorita compra libros que usted dirá, ¿para qué los estoy comprando? Yo compré mi primera colección de Beacon en 1989, cuando estaba la colección completa todavía. Y luego compré una colección que se llama The Nazarene Bible Commentary. Importantísimo. He encontrado datos en ese comentario nazareno que no he encontrado en ningún otro lugar, y ha servido de una bendición. A veces nuestras parejas no entienden ese asunto, ¿verdad? De libros y vestidos, libros y peinados, libros y uñas. No entienden mucho acerca de eso, y a veces uno a escondidas tiene que comprar los libros, ¿verdad? Para que no se los encuentren, ¿verdad? Y termina diciendo, mayormente los pergaminos. Necesito escribir constantemente. Ya su deseo de él era escribir lo último, y usted, si usted conoce la escritura, usted sabe que la última carta que él escribió fue segunda de Timoteo, porque después de ahí dice, he peleado la buena batalla. Usted y yo estamos peleando la buena batalla. Vamos a terminar nuestra carrera, pero lo más importante, dice él, pero he guardado la fe. En medio de cualquier circunstancia, usted que es pastor,
usted que es ministro, usted que aspira al ministerio, recuerde siempre esas palabras.